Bueno, Ricardo Alonso, muchísimas gracias por haber venido. Como te conté, este programa se llama Memoria Viva y lo que intenta es recopilar la historia reciente del Consejo Deliberante, empezando por hacerle entrevistas a los concejales de mandato cumplido del 83 para aquí. Y entre ellos estás vos, así que es un honor que hayas venido. 2005-2009 fue el mandato. Yo les agradezco por la invitación a participar. Me parece una gran iniciativa el dejar sentado los antecedentes de aquello que tuvimos la oportunidad de pasar por el Consejo Deliberante, en un mandato o en varios, pero bueno, es gratificante que quede en la historia del Consejo Deliberante lo poco o mucho que haya hecho cada uno, ¿no? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Déjame llevarte un poquito antes de ese momento en el que ya entras al Consejo Deliberante. ¿Cómo es que comienza tu militancia política o cómo fue tu camino, tu recorrido hasta llegar aquí? Yo comencé a militar en el peronismo en el año 73. Era muy chiquito. Y siempre militando en la juventud. Después, durante unos años, con el servicio militar que se hacía en ese momento, obviamente no podía estar militando, y cuando volví ya prácticamente volví con el gobierno militar. Digamos, yo me fui de baja del servicio militar el mismo, 2 días antes de que viniera el golpe, el 22 de marzo del 76. De baja del servicio militar y viene el golpe. Así que bueno, en esa época estaba prácticamente imposibilitado nadie de militar. Volvimos a militar allá, no me acuerdo muy bien, pero por el año 80, 79, con las juventudes. Y bueno, estuvimos en la campaña con Luder en el 83, más de un ala más cafierista que otra cosa. Bueno, y el camino de la militancia me llevó. Fui dirigente sindical, trabajé en varios lugares en el puerto hasta que recalé en lo que aquella época era la AGP y hoy es el Consorcio Portuario, y estoy ahí todavía trabajando. Nos interesaría saber si tenés recuerdo de alguna ordenanza por algo en particular, a lo mejor por una discusión muy acalorada que surgió a partir de su debate, o por el contrario, por una en la que hubo un consenso enorme. ¿Cuál quedó en tu memoria de aquel periodo? No me destaqué por ser muy tranquilo, digamos. El concejal tranquilo no era yo. En el bloque estábamos con Daniel Rodríguez y por ahí él era el que tenía el rol más de tranquilizar las discusiones. Este, pero si yo tengo que quedarme con algo, me parece que en lo cuanto a la vehemencia del discurso fue cuando se discutió el tema de la estación de cargas, este, que se quería hacer un emprendimiento en aquella época en todo lo que era la vieja terminal de cargas del ferrocarril. Y contrariamente a eso, soy hombre que vengo del puerto, así que imagínate que mi visión era totalmente contraria. Y bueno, nos opusimos. Fue uno de los primeros proyectos que me tocó. Yo había asumido en diciembre y esto pasó el 15 de enero. Bueno, fue muy fuerte, la discusión muy fuerte. Otra de las fuertes fue el famoso traslado de los bares a la Escollera Norte, cuando el gobierno de Gustavo Pulti quería trasladar los bares de Alem a la Escollera Norte, que nos oponíamos, hicimos jornadas conjunto con... en ese momento trabajábamos mucho en conjunto con la Unión Cívica Radical. El peronismo trabajaba mucho en ese tipo de cosas con la Unión Cívica Radical, y me acuerdo que con la concejal Coria encabezamos una pelea sobre eso, que considerábamos nosotros que era una locura. Bueno, en definitiva el tiempo nos dio la razón. No hubo nunca ningún boliche en la Escollera Norte, y Alén quedó prácticamente destruida desde la nocturnidad. Que no sé si estaba bien o mal, lo que sí estaba mal era llevarlos a la Escollera Norte. Pero si yo tengo que elegir todo eso, me quedo con algo que parece que fuera insignificante, pero que realmente fue mucho más rico de lo que uno en ese momento pensaba, que fue cuando declaramos de interés las lanchas amarillas en Mar del Plata. Yo fui el autor del proyecto. Se hizo la entrega de los certificados de las lanchas amarillas en el Salón de Comarpes en aquel momento, y ya en ese momento había empezado a caer la cantidad de lanchas. Habían pasado de ser casi 190 a 120, y estábamos preocupados por el destino que tenían las lanchas, que son la postal de Mar del Plata.
Por eso la declaramos de interés municipal, hubo exenciones impositivas, una serie de cosas que no hacían al fondo económico, sino más que nada era respetar la cultura de la ciudad. ¿Y por qué me quedo con eso? Porque hace pocos días, en mi rol de periodista ahora, tengo un portal de noticias, volvimos a tocar el tema de las lanchas amarillas y recordamos aquella postura cuando hoy quedan nada más que 12 de aquellas 120 que habían en su momento y aquellas casi 200 que... Por eso me quedaría más con eso en el recuerdo, porque fue gratificante para mí, pero que en el correr del tiempo uno se da cuenta que lo que hizo en ese momento tenía sentido. Nos gusta preguntarle a los concejales de mandato cumplido si tuvieran que dar hoy una capacitación o un consejo o una charla para concejales nuevos que recién entran. ¿Cuál sería eso, ese tip, ese consejo que no deberían dejar de dar? En mi caso personal, algo que yo no hice, que es tomar las cosas con tranquilidad y tomar las cosas sabiendo de que hay un tiempo, un agua que va a correr debajo del puente y va a haber tiempo donde algunas cosas que parecen ilógicas terminan teniendo precisamente eso, lógica. Y después que entiendan que representan, es obvio que cuando uno llega al Consejo Deliberante sabe a quién representa y a qué viene, pero que privilegien por sobre todas las cosas el bienestar común, porque a veces hay, en la política, hay veces que te condiciona alguna decisión partidaria o algo que te quedan hasta dudas si tenés razón o no. Privilegiar siempre el bien común, privilegiar a la gente, privilegiar al ciudadano, al vecino de Mar del Plata. Después va a haber tiempo para las otras cosas. Del periodo en el que estuviste en el cuerpo, ¿te quedaron personas referentes propios partidarios, digo, del bloque o del otro bloque, de algún otro bloque, que vos digas personas que te enseñaron o que te quedaron como referentes? Yo tengo y creo que voy a seguir teniendo siempre una gran relación con Daniel Rodríguez. Yo no sé si tomarlo como referente, sí como un tipo que marcó el camino. Nosotros llegamos por dos líneas internas distintas, dentro del mismo peronismo, a conformar el consejo, el grupo que entró al consejo en ese momento, que fuimos 3 concejales, pero fue el tipo que marcó el camino. Yo lo tuve solamente de compañero 2 años, porque después se fue diputado provincial otros 2, y quedé yo como presidente del bloque, pero fue un poco el que marcó la cancha de cómo nos teníamos que mover, de aplicar sentido común a las decisiones, etc. Eso por el lado de lo propio. Y por el otro lado, creo que me resguardo amigos como son Vilma, como es Maxi Abad, como es el Turco Abud, tipos que si bien estaban al radicalismo siempre pudimos conversar, charlar, ponernos de acuerdo. Y a un señor que creo que fue un poco el primero que me dijo: si tomás mate en el recinto te saco patadas, que fue el Vasco Irigoy. Cuando yo llegué al consejo, el presidente del consejo era el Vasco Irigoy. Entonces yo venía con ese espíritu revolucionario, digamos, a querer cambiar el mundo. Y un día vengo a la presidencia del consejo y le digo: Irigoyen, ¿puedo hablar con usted? Pero no lo tuteaba, nunca lo tuteé. Me dijo: sí, pasá. Le dijo: ¿por qué no puedo tomar mate en el recinto? Me traen café y yo café no tomo. Y me dice: no hay nada que te lo prohíba, pero si vos tomás mate en el recinto yo te saco patadas, me dijo. Y me dio una clase. Y tomé un ejemplo de él. Yo nunca vine a una sesión sin corbata. Siempre me puse la corbata, porque era un poco la imagen que vos tenés que dar cuando tenés una responsabilidad tan grande. Muchos ciudadanos de Mar del Plata ni siquiera saben a qué se dedican los concejales. Y me parece que este tipo de cosas, como las que hacen ustedes, sirven para entender cuál es la función del concejal y para que el concejal entienda el grado de representatividad que tiene hacia el pueblo que lo votó. Yo no estoy dando clase, no soy maestro de nadie, pero me parece que esto sirve y que hay que guardar ciertas formas. Siempre hay que guardar ciertas formas. Las formas también hacen a la persona. Te prometimos una charla breve, sabemos que estás muy ocupado y al final nos extendimos, pero ahora sí te prometo la última. ¿Qué
pensás acerca del vínculo que debe tener el concejal con la comunidad? ¿Sentís que a veces ese vínculo o esa distancia se alarga demasiado, se profundiza o no? Yo tuve la suerte de venir de la gestión. Entonces, cuando venís a legislar, venís de la gestión, venís con una impronta totalmente distinta. La impronta del contacto, del cara a cara, de la discusión, a veces vehemente, pero la discusión al fin. Entonces, para mí no fue tan difícil adaptarme a esto. Ahora, sí es cierto que el microclima que genera la legislatura, sea el Consejo Deliberante, la Diputación, el Senado, lo que sea, el microclima que genera lleva a veces a las personas a aislarlas un poco porque se meten en ese microclima y pierden ese contacto diario con la gente de todos los días. El que te genera un café, el que te genera el colectivo, el que te genera la cancha de fútbol, o ese tipo de contactos, porque no podés ir, porque no tenés tiempo, porque en el momento que estás jugando tu pibe a la pelota en un club determinado, vos tenés que tener una reunión, no sé, en alguna sede política. Yo creo que lo primero que tenés que hacer es tratar de evitar romper ese contacto. Porque cuando llegás acá, caminaste toda la ciudad pidiéndole el voto a la gente y escuchando a la gente. Una vez que estás acá adentro es cuando más tenés que escuchar. No tanto antes, en ese momento tenés que empezar a escuchar. Entonces ese vínculo no hay que romperlo nunca. Por lo menos hay que tratar de evitarlo y romper el microclima de la legislatura para mantener ese contacto diario. Rompo mi promesa de que la anterior era la última, pero esta te juro que va a ser la última. En la calle, los que nunca participamos como trabajadores, como nunca formamos parte del Consejo Deliberante, tenemos la sensación de que aquí lo que vemos afuera de la grieta tiene otra dimensión, que aquí el debate tiene que ver con ideas y que no se llega a la grieta que en la calle está. ¿Cómo es eso en la vida real? ¿Hay grieta en el Consejo? ¿La hubo en tu periodo? ¿Lo Yo no notás sé más si hay ahora? grieta. Mira, yo te voy a contar una historia cortita, voy a tratar que sea corta. Había un concejal que todavía está, Jorge Salvador, de la Unión Cívica Radical. Él estaba en esa banca y yo estaba en aquella banca. Y en una discusión, creo que tenía algo que ver con los taxis, no me acuerdo si era la tarifa de taxi o era algo que tenía que ver con los taxis, discutimos muy acaloradamente, hasta un punto que en este lugar casi nos trenzamos a trompadas. Terminó la discusión, imagínate, fue un papelón, salíamos en todos los diarios, en todos los canales de televisión, los dos a punto de agarrarnos a trompada. 3 o 4 días de vuelta nos volvimos a cruzar acá, nos saludamos respetuosamente y nunca discutimos nada. Fue ese día, ese momento, por esa cuesta muy puntual. Tengo un respeto enorme por Salvador porque es un tipo con unas convicciones grandes como las mías, y por ahí eso fue lo que chocó. La grieta existe en tanto y en cuanto vos quieras profundizarla, la grieta. Si vos lo entendés que una discusión se puede llevar adelante, inclusive hasta agarrarte a trompada, como podía haber pasado con nosotros, cosa que no sucedió, pero estuvo a punto, pero que se termina ahí, y se termina la discusión en ese momento, y cuando salís de acá podés tener una relación sana y cordial y coherente con la otra persona. La grieta me parece que es más un producto que se vende para sacar ventaja que lo que necesariamente existe. Si existiera grieta, yo no sería amigo de Vilma. Si existiera grieta, no tendría una buena relación con Bonifatti, que hablo cada tanto por teléfono con él. Si existiera grieta, no hubiese ido a cenar con Maxi Abad un montón de veces y es de otro partido. Y si existiera grietas internas, o sea, no sería amigo de Daniel Rodríguez, qué sé yo. La grieta es lo que uno le quiere, la impronta que le quiere dar. La grieta la genera uno, y como te dije, si entendés de que puede haber una discusión, puede haber hasta, se puede hasta elevar la voz en una discusión, pero cuando se termina esa discusión, se terminó la disputa, ahí termina. Muchísimas gracias por haber venido. No, de por verdad, favor. un gusto. No, al contrario, el gusto es mío.